Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Recuerden ir poniéndose presente nombre y apellido para después poder pasar la lista. Se están conectando varios compañeros porque pensaron que no había clases. Así es que vamos a esperar que se terminen de conectar y comenzamos con nuestra clase. Hola, profe, ¿cómo está? Yo Hola. me había confundido. Ah, sí, me fijé, pero creo que ya, a ver, vamos a revisar el chat. Sí, ven, están preguntando. Vamos a esperar. Ya, y le puse que estamos esperando que se conectaran los demás para que podamos empezar. Sí. ¿No? Hola, hola. Ya, chiquillas, vamos a empezar. Veo que está Vanessa Lagos, Paula Farías, Lorena Garcés, Marvin Corredor, que no sé cuál es su nombre, y Joa Orellana. Bueno, les cuento que el día de hoy no voy a poder usar, compartir pantalla ni mostrar mi cámara porque mi computador se me echó a perder, quedó colapsado en documentos y lo tengo en mantención. Así es que tuve que conseguirme otro computador para hacer clases y no sé qué pasó, pero al intentar iniciar cámara, me aparecen unas letras y no me deja visualizarme. Ya, así que vamos a hacer la clase solamente con voz el día de hoy, hasta que espero que ya el lunes, cuando nos toque la siguiente clase, pueda tener mi computador nuevamente recuperado y hacer la clase de manera normal, con la cámara encendida, como de costumbre. Ya, vamos a empezar entonces. Gracias, gracias. Ya, vamos a comenzar. Bien, tengo entendido, si no me equivoco, que rindieron ya su primera prueba, ¿verdad? Porque ya pasamos, esta sería nuestra tercera clase. ¿Es así como les fue? Voy a revisar los chats. Está presente Marvin, Lorena Garcés, bueno, todos quienes les nombré recién. ¿Cómo les fue la prueba, chiquillos, chiquillas? ¿La pudieron rendir? Sí, Yo sí, yo lo rendí. sí. Ya, genial. ¿Y les fue bien? ¿Estuvo muy difícil?
Yo todavía no reviso la nota, así que ahora la voy a ver, porque la rendí ayer a última hora. Ah, entiendo. Ya, no se preocupe. ¿Ya están listas las notas, profe? Yo no las he revisado. ¿Era con alternativas o era de desarrollo? No recuerdo. Tenía bastante desarrollo, como de las 6 para adelante. Ah, ya, entonces las voy a tener que revisar yo. Estarían listas las notas el día lunes. El día lunes me puedo, ya en nuestra clase les voy a poder revisar las pruebas. Ya, gracias. Ujú. Ya, chiquillo, entonces vamos a empezar con la materia que nos convoca el día de hoy. Vimos, para ponernos en contexto de nuestro curso de corretaje, vimos la semana pasada la responsabilidad del corredor de propiedades, ¿cierto? Vimos que en el mandato, en el contrato de mandato entre el mandatario, que es nuestro cliente, y el mandante, que es nuestro cliente, y el mandatario, que somos nosotros, hay derechos y hay obligaciones recíprocas para las partes. ¿Qué significa recíproco? De que tanto el mandante como el mandatario tienen derechos para con el otro y tanto el mandante como el mandatario tienen obligaciones que cumplir para con el otro. En el caso de que estas obligaciones no se cumplan, caeríamos en una sanción que estaría estipulada en alguna cláusula del contrato del mandato con pena de indemnización de manera pecuniaria, o sea, avaluable en dinero, ¿ya? Y esto va a depender del traje a la medida que nosotros hagamos con el mandato. Este mandato, al no cumplirse, incurre en un incumplimiento de obligaciones contractuales. En el Código Civil están el incumplimiento de obligaciones extracontractuales, que son aquellas originadas en el fondo cuando a una de las partes incurre en una sanción que no está contemplada en ningún tipo de contrato, como por ejemplo un choque de vehículos. Se generan derechos y obligaciones correlativas o recíprocas para las partes que cursaron esta infracción y es extracontractual porque nadie quiso firmar ningún contrato con esta persona, ni siquiera es conocida, es un hecho totalmente ocasional, eventual, extraordinario. ¿Ya? En cambio, en el mandato sí se fijan las partes. Hay un contrato intuito personae, que son los contratos llamados así, porque yo contrato con una persona específica toda vez que me importa su nacionalidad, todos los atributos de la personalidad, su nombre, su domicilio, su patrimonio, su nacionalidad, si es persona natural, si es persona jurídica, etcétera. ¿Ya? Por eso son contratos intuito personales, porque yo no voy a contratar con cualquier persona, ¿cierto? Por eso nuestra labor como corredores de propiedades en ese sentido es vendernos, ¿cierto? En cuanto a nuestra excelente presentación personal, nuestra dicción, nuestra comunicación no verbal, nuestra comunicación verbal y el contenido de la comunicación que vamos a querer transmitir a la otra parte para convencerlos en el fondo de que con nosotros, con nosotras, no va a poder estar en mejores manos la gestión de su negocio. La gestión de su negocio sería la compra-venta del bien inmueble o el arrendamiento del bien inmueble. ¿Ya? Entonces, por eso, de esta manera, el contrato del mandato es un contrato intuito personae, porque voy a contratar con una persona específica. Otro contrato intuito personae para que puedan entenderlo es el matrimonio, el contrato de matrimonio, ya que también yo no me voy a casar con cualquier persona, yo me voy a casar con una persona específica que va a tener un nombre, un domicilio, una nacionalidad, un patrimonio, un estado civil. Y todo lo que recién mencioné son los atributos de la personalidad, ya que puede ser tanto para persona natural como para persona jurídica. Y en la persona jurídica, obviamente, el estado civil no corre. Entonces, en este contrato de mandato, intuito personae,
Se va a responder hasta de la culpa leve. La culpa leve en el cumplimiento de las obligaciones del mandatario. Hasta culpa leve en el caso de que nosotros incumplamos, ya no rindamos cuenta o no nos sujetemos a las cláusulas obligadas que hemos fijado en el mandato, vamos a responder hasta de la culpa leve. ¿Qué significa la culpa leve? Según el Código Civil, la culpa leve es actuar con la debida diligencia de ser diligentes y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Cuando no actuamos de esta forma con la debida diligencia y cuidado que cualquier persona emplearía ordinariamente, no extraordinaria, sino ordinariamente, de manera básica, en sus propios negocios, estaríamos situándonos en la ejecución de la culpa leve, ya que nos estaríamos en el fondo alejando del cumplimiento de nuestras obligaciones como mandatarios. Entonces, si nos apartamos de esta diligencia o de este cuidado mediano, el corredor de propiedades o agente inmobiliario va a incurrir en responsabilidad ya ante sus mandantes, ya sea por ante el mandante que sería, recuerden que somos intermediarios, entonces nuestros mandantes son dos personas, ya le hacemos contrato de mandato a dos personas, por una parte al comprador, por otra parte al vendedor, o por una parte al arrendatario y por otra parte al arrendador. Y de esta manera vamos a tener que responder por los perjuicios que a estas partes le hayamos originado y además deberemos de indemnizarlo. ¿Ya? El corredor, nosotros como corredores, con mayor razón, vamos a responder si el perjuicio causado es a consecuencia de nuestro actuar deficiente, vamos a tener origen entonces en otra culpa que es la grave o el dolo. Y el dolo está reglamentado en el artículo 44 del Código Civil y se define como la intención maliciosa de causar daño a otro. En este caso nos alejamos completamente de lo que es la culpa, porque la culpa es la negligencia o no actuar con la debida diligencia. En cambio, el dolo tenemos una intención. Hay un elemento subjetivo en el dolo que no es objetivo, hay un elemento subjetivo o psicológico que es la intención. Y esta intención es una intención dañina de causar perjuicio en la persona o en el patrimonio de otro. ¿Ya? ¿En qué caso estaríamos dentro de este obrar con dolo? Como en el caso de no percatarnos, por ejemplo, de que estamos actuando de intermediador, siempre como intermediadores, pero en un contrato en que una de las partes es incapazmente legal. Y ya estudiamos que los incapaces pueden ser relativos o pueden ser incapaces absolutos. En el caso de los incapaces absolutos, tenemos a los menores de edad y a los interdictos por disipación, que serían los dilapidadores económicos o ludópatas, y los interdictos por demencia. Ya, entonces ahí responderíamos de culpa grave o de dolo en el caso de que estuviéramos contratando con un menor de edad o un interdicto. Disculpe que la interrumpa, pero ¿quién o cómo se determina un interdicto a un ludópata? ¿A través de una sentencia? ¿Lo dicta un médico? ¿Cómo hacemos nosotros para comprobar aquello? Para comprobar aquello se necesita, porque una persona puede ser ludópata, ya, pero necesitamos que esté dentro del registro de interdicciones. Y el registro de interdicciones se encuentran en el conservador de bienes raíces. Ya ahí hay que buscar los interdictos, ya sea por disipación o sean por demencia. Porque podemos estar tratando con personas que obviamente de manera muy clara puede alejarse completamente del perfil de cliente que nosotros queremos conocer. Y eso se vería a la primera visita, con la primera entrevista.
Pero si no somos capaces o no logramos en el fondo identificarlos porque la persona, no sé, es muy manipuladora o sabe cómo manejarse ante la sociedad para poder ocultar estos rasgos que tiene, hay que buscarlos en el registro de interdicciones. ¿Ya? Ok, ok, Ujú. sí, no me voy a entender con la pregunta, pero la pregunta es, ¿quién los coloca? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hace para diagnosticarlos y que estén dentro de ese registro? ¿Lo hace un médico? Sí, ¿Lo por hace un tribunal? supuesto. No, lo tiene que hacer el médico. No, no pasa por el tribunal. Esto lo hacen los médicos tratantes y las personas, los propios, las propias familias lo dejan interdicto. Porque estos interdictos en el fondo tienen tutores o curadores legales, que son personas que en el fondo los van a representar en sus negocios. Ellos no pueden actuar ni obrar por cuenta propia. Entonces, en otras palabras, es la misma familia quienes solicitan que esas personas sean declaradas como interdictas y las declara los doctores, no el tribunal. Ok, muchas gracias. Es importante que Disculpa, tengamos presente que quienes determinan si un corredor de propiedades debe responder de algún hecho, ya sea de la culpa leve o de dolo, y quienes califican la responsabilidad de esto son los tribunales de justicia. Ya estamos hablando ahora del corredor de propiedades, quienes deben de verificar que existe algún hecho y que califican de responsabilidad de que nos hemos alejado de nuestras propias obligaciones que emanan del contrato de mandato son los tribunales de justicia, sin perjuicio de que podamos recibir también una sanción ética que pudiera corresponder en cada caso en la medida en que el corredor esté integrado en una entidad gremial, ya que vale ahí por el correcto desempeño. disculpa, una consulta para terminar ¿Sí? la idea. ¿Sí? Perdón. Ese de los interdictos, al final, ¿dónde quedan registrados para después revisar? En el conservador de bienes raíces. Ya. Ok, muchas Ujú. gracias, ya. Disculpa. Ya no, de nada. Gracias a ustedes por la intervención. Gracias. Y las acciones legales para hacer efectiva esta responsabilidad de los corredores de propiedades prescriben en el plazo de 2 años. Tienen 2 años para poder en el fondo solicitar a los tribunales de justicia, que sería en este caso un tribunal civil, que pueda en el fondo conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que son los elementos de la jurisdicción, para que puedan conocer de esta situación, de este conflicto de relevancia jurídica entre el mandante y el mandatario, en este caso porque nosotros nos estaríamos alejando de las obligaciones que impone el contrato de mandato. Ya en el plazo de 2 años prescriben, quiere decir que después de los 2 años, si nos quieren denunciar, nosotros tenemos que solicitar la prescripción extintiva. ¿Ya? Y los 2 años se van a contar desde la fecha de la operación en que debimos haber actuado con, o sea, en la que actuamos con negligencia, con culpa o con descuido. Ya desde ese momento operan los 2 años hacia adelante. Luego de eso eh, prescribe la obligación contractual. Ad- ad- ¿Sí? Ah, pensé que alguien quería hablar. Bueno, además, las acciones legales que tiene el corredor de propiedades para reclamar el pago de la comisión, de nuestros honorarios, prescriben en el plazo de 5 años. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se cuentan los 5 años? Se cuentan desde que la comisión consta en algún documento que tenga mérito ejecutivo. Por eso es importante el contrato de mandato. ¿Ya? El mérito ejecutivo es la escritura pública. Entonces, por eso que el contrato de mandato se debe de realizar ante notario para poder considerarlo como escritura pública y no como escritura o documento privado. Las acciones legales para reclamar el pago de nuestra comisión prescriben en 3 años, ya desde que la comisión se ha hecho exigible.
Ahora, ¿qué pasa respecto a la obligación del corredor según la jurisprudencia? Primero que todo, vamos a aclarar qué es la jurisprudencia. Ya, y la jurisprudencia son todas las sentencias definitivas que causan ejecutoria y que por tanto causan cosa juzgada, estos son tecnicismos o lenguaje jurídico, y que en el fondo van a ser otorgadas por los máximos tribunales, ya por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema. Y nuestro máximo tribunal, que es la Corte Suprema, ha adscrito a la idea de que el corredor sí está obligado, planteando por regla general que el corredor o agente inmobiliario se obliga a efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado. En el plazo acordado no por la ley ni por un tribunal, sino que en el plazo acordado por las partes, es decir, entre el mandante y el mandatario. Esto es una actividad de intermediación que se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por esta gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto. Eso es cita textual que lo entregó la excelentísima Corte Suprema. Así también, abro comillas, dice la Corte Suprema. Los actores o corredores dieron cumplimiento a sus obligaciones al efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado en orden y acordado en la orden de venta. Ya, eso también es palabra de la Corte Suprema, es jurisprudencia, sentencia de la Corte Suprema. Entonces, en otras palabras, dicha intermediación ya entre el cliente y el interesado en el negocio consistiría en ponerlos en contacto prestando nuestros servicios como mediadores, como conciliadores, como amigables componedores, que son palabras que ya estudiamos en la primera y segunda clase, y de esa manera facilitándoles la conclusión del negocio a nuestros clientes. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué involucra la labor de aproximar al comprador y al vendedor? ¿Se acuerdan cuando hablábamos que una de nuestras obligaciones para poder ejecutar bien nuestro trabajo era disipar y acercar cualquier diferencia que hubiera entre el comprador y el vendedor y de esa manera acercar las diferencias, que esas diferencias que tiene uno y otro respecto, obviamente, al bien inmueble, porque de eso se centra, ¿cierto? Es que tengamos que tener ciertos criterios para poder aunar a las partes, ¿ya? Entonces, ¿qué involucra la labor de aproximar al comprador y al vendedor? Para contestar esta pregunta, sería útil recurrir al criterio de nuestros tribunales superiores, es decir, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, quienes se han encargado de desarrollar con mayor detalle el significado de la actividad de intermediación del corredor. Y de esta manera, abro comillas y leo textualmente, dice: el corredor se obliga a prestar sus servicios encaminados a la búsqueda, localización y aproximación entre el vendedor y el futuro comprador. En especial, el negociar los intereses de estos en orden a lograr la concreción del pretendido contrato de compraventa, y el comprador se obliga a pagar la comisión de prosperar el contrato de compraventa sobre el inmueble presentado por el corredor o intermediario. Sigo con la comilla abierta. La principal obligación que contrae el corredor es la de realizar una labor promocional, porque somos verdaderos promotores o vendedores, encaminada a identificar en el mercado a quién o quienes estén interesados en el negocio propuesto con miras a que el mismo finalmente se materialice en la realidad al lograr su celebración.
De esta manera, en cumplimiento de esta obligación, el corredor debe de asumir una conducta activa, realizando en forma diligente y oportuna. Recuerden que lo oportuno tiene que ver con los plazos, todas las actividades promocionales que sean conducentes. La reunión de estos antecedentes, si bien son útiles, no configuran la función del corredor, ya que es poner en contacto a las partes. Esto es pura cita, chiquillos, ¿ya? Así que también señaló la excelentísima Corte Suprema que, abro comillas nuevamente, la labor del corredor se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por esa gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, lo que significa que actúa como intermediario entre ambos, esto es, entre el cliente y el interesado en el negocio, poniéndolos en contacto, prestando sus servicios de mediación y facilitándoles la conclusión del negocio. ¿Ya? También tenemos otra jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la Corte Suprema, en una causa de rol número 1010 del 2018 y que indica que la labor que debe efectuar el corredor de propiedades se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente. Nuevamente dice lo mismo que las anteriores, que recibe por dicha gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, es decir, que el negocio es fructífero. Eh, logramos un final según los resultados esperados, prestando servicios de intermediación, facilitando la conclusión del negocio, que es lo que le da derecho al pago de la comisión. Entonces, en resumen, según el criterio de los tribunales superiores de justicia recién expuestos, se va a comprender que la labor de intermediación del corredor como una primera gestión de promoción. Ya, eso es como lo más importante. De esa manera podemos responder a la pregunta que nos hacíamos en un inicio. La intermediación del corredor de propiedades como una primera gestión de promoción, que requerirá de una conducta activa, siempre activa y lúdica por parte del corredor, encaminada a buscar y localizar en el mercado interesados en el negocio propuesto por el cliente, para que luego nos pongamos en contacto y aproximemos los intereses, disipemos esa barrera de diferencias que está entre una parte y otra, ¿ya? Y aproximar los intereses de los futuros contratantes con el objetivo, con nuestro único objetivo, que es lograr llegar al acuerdo y que se concluyan de manera eficaz el negocio que estamos llevando a cabo. Este último punto es súper importante, chiquillos, chiquillas, porque la Corte Suprema estimó que el corredor no habrá cumplido, ojo aquí, no habrá cumplido, es decir, incurriríamos en esta causal de incumplimiento contractual con el encargo si en el acto jurídico tenido en vista contratar los servicios es finalmente declarado nulo. ¿Ya? Entonces, si no logramos el cometido, estaríamos en un incumplimiento de responsabilidad civil contractual. Y de esta, Disculpe, profesor, sí, esa nulidad debería, ese plazo que usted está haciendo mención, debería estar estipulado en el mandato. sí, por supuesto que sí. En el mandato se estipulan los plazos, porque recuerden que el mandato es un contrato para las partes, entonces es un traje a la medida. En alguna cláusula del mandato debe de especificar que el cumplimiento de nuestra obligación como intermediarios se puede cumplir, no sé, en el plazo de 1 año, de 2 años, eso va a depender de lo que nosotros con el comprador lleguemos a acuerdo, ¿ya? Y también la pena o sanción en el caso del incumplimiento. Y también, como lo hablamos la clase pasada, debemos de incluir esta cláusula de exclusividad, de que si nosotros estamos dentro de plazo, ya, ojo, estamos dentro de plazo, si fue fijado en 1 año, aún no transcurre el año, si fueron 2 años,
aún no transcurren los 2 años. Es decir, estamos en el plazo para poder hacer cumplir con lo obligado, con lo ordenado por el contrato de mandato. Y si la otra parte vende por su cuenta o escoge a otro corredor, ok, lo puede hacer, pero nos va a tener que pagar una indemnización alta porque nuestro contrato era de exclusividad. ¿Ya? Abro comillas también de nuevo según otra jurisprudencia de la Corte Suprema y dice así: la labor desarrollada debe conducir a una actuación válida. De lo contrario, no se cumple la obligación del corredor y por lo mismo no se genera el pago de su comisión o, en su caso, se impone la restitución de percibida. ¿Ya? En otras palabras, chiquillos, es que el corredor debió prever, ya haber tenido la acertada diligencia y precaución de que la celebración del contrato cuya conclusión se le encomendó no le provocará exclusivo perjuicio a su cliente, ¿ya? Previniendo entonces que no adoptó siquiera verificar los antecedentes necesarios para corroborar la identidad de quienes participaron en la celebración de este contrato, de esta convención o de este acto jurídico. ¿Ya? ¿Qué más? Acá tenemos más jurisprudencia, Eh, ¿sí? Profe, consulta. Con respecto a los antecedentes necesarios, ¿cuáles son los importantes? Por ejemplo, en cuanto a la personalidad de la persona, me refiero a qué es relevante, a quién venderle y a quién no vender, por ejemplo. Claro, o sea, siempre es importante, yo lo recomiendo estudiar, obviamente, miren, esto es un negocio, hay que partir por ahí. Es un negocio, entonces lo que más nos importa es el patrimonio de la persona. Hay que ver los fríos números, no más chiquillos, porque a nosotros lo que nos conviene es que la compra-venta o el arrendamiento se realice, ya que tengamos ese resultado final para que ambas partes queden contentas, ambas partes queden satisfechas de que se concretó el negocio que ellos están solicitando, que ellos nos están encomendando o delegando. Y por otro lado, nosotros lo que nos importa también es que recibamos esa comisión. Entonces la persona puede ser, no sé, se puede ver muy buena, puede tener como muy buenos valores, pero si no tiene el patrimonio, lamentablemente no va a servir para comprar. El banco no le va a dar un crédito a una persona porque, no sé, sea un monje, ¿ya? Sea una persona zen, no se lo van a otorgar, tiene que tener patrimonio. Entonces, lo más importante, chiquillo, es de que nosotros podamos determinar, según sus liquidaciones de sueldo, que tenga solvencia económica, ¿ya? Para poder comprar o para Perfecto. poder arrendar el bien inmueble. Perfecto. Pensé que se refería como a una persona que usa el lavado de activos para la compra de un bien raíz. Ah, claro, no, es que si nos vamos por ahí, la verdad es que tampoco no nos importa a nosotros, porque lo que el Claro, comprador, o sea, lo que el vendedor quiere es el dinero, quiere vender su bien inmueble, le da lo mismo a quién, quiere venderlo. Ahora, distinto es cuando tenemos que arrendar, porque claro, no queremos que la vivienda esté en manos de personas que estén cometiendo ilícitos. claro. Entonces, ahí es cuando hay que tener harto criterio, harta ética para poder suponer si de qué se trata su patrimonio, de dónde proviene, si tiene liquidaciones de sueldo, si trabaja independiente, si cotiza, etcétera. Pero que tenga una actividad acorde con el Estado, que pague impuestos, etcétera. Porque si Profesor, no, claro, uno dice de dónde sacó tanto dinero. Y ahí es extraño, ¿cierto? Y podría ser un lavado de dinero. profesora, Acá. disculpe, con respecto a la pregunta del compañero, siguiendo en esa misma línea, uno como, no sé, uno vende una propiedad, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que hay una investigación y el dueño, el dueño de esa propiedad resulta que efectivamente
obtuvo o adquirió el inmueble de manera ilícita, y se comprueba que hay lavado de dinero, que no sé, a nosotros por haber vendido esa propiedad, ¿cargamos con alguna responsabilidad penal en ese caso? O simplemente podemos decir, no, mire, en realidad yo no sabía. Claro. Sí, mire, tal cual como usted lo dice, nosotros no somos en el fondo, nosotros no somos la justicia, nosotros somos corredores de propiedades, nosotros no somos jueces. Ya a nosotros no se nos está encomendando verificar de dónde provienen los fondos de sus dineros. Ya, por tanto, nosotros podemos presumir, pero no es nuestra labor ni tampoco acarrearíamos un incumplimiento en el caso de que contratáramos con una persona que, claro, el dinero lo obtiene de manera ilícita. Ahí nosotros ni siquiera podrían decirnos que somos cómplices o encubridores de alguien. Simplemente a nosotros lo que nos importó es que el cliente tenía el patrimonio y que compró. Y que tuvo como pagar la compraventa del bien inmueble. A pesar de que en una eventual investigación y de como resultado de la detención de esta persona, se compruebe que eso que nosotros vendimos se adquirió de manera ilícita, qué sé yo, narcotráfico o algo por el estilo, igual no se comparte responsabilidad. No, 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 de ninguna manera, porque como le digo, nosotros no somos jueces para que estemos en el fondo, ni somos el Ministerio Público para estar investigando. Ya es el Ministerio Público en el área penal, él junto con o sea, encomendado por el fiscal obviamente a cargo, los responsables de buscar información, de abrir la carpeta investigativa respecto a eso, pero no nosotros. Nosotros no tenemos esa Ok, muchas función de gracias. ninguna manera. Súper claro, profe, muchas gracias. Ya, genial. Y así también hay otra sentencia que tiene el rol 78 del año 2016, que es pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Y esta Corte de Apelaciones de Punta Arenas dice así, abro comillas, la labor o tarea principal que debe efectuar el corredor de propiedades consiste en realizar lo necesario para que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por dicha gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, lo que significa que actúa como mandatario de ambos, ¿cierto? Están las partes del mandante y el mandatario. Nosotros somos mandatarios de ambas partes. Esto es, del cliente y del interesado en el negocio, prestando sus servicios de intermediación en la compraventa del bien inmueble. Esto es sentencia y jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con fecha 20 de junio del 2016, rol número 78 del año 2016. Y otra sentencia de la Corte Suprema ahora, del 30 de mayo del 2011, rol 5229 del año 2009, dice en un considerando que la responsabilidad llega hasta donde alcanza la previsibilidad. Así, en los actos que se desarrolla directamente al público conforme a los hechos conocidos en nuestro medio, corresponde como aspecto Ah, mínimo permiso. en la intermediación identificar sin ninguna reserva y verificando todos los antecedentes a quienes toman parte de él. Eso es lo que dice la Corte Suprema en su fallo de rol 5229 del año 2009. ¿Alguien quería hablar? Voy a ver el chat por si hay alguna manito levantada o algún Era mensaje. un compañero que tenía el micrófono abierto. Ah, ya, ok. Ya, perfecto. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respecto a nuestro rol. Entonces, chiquillos, en síntesis, es más de lo que hemos conversado en todas estas clases. Somos intermediarios. Si pudiéramos hacer un sinónimo del corredor de propiedades o del agente inmobiliario, es que somos intermediarios
y promotores entre las partes, entre el comprador, entre el vendedor, entre el arrendador y entre el arrendatario, para poder alcanzar nuestro fin, que es lograr aunar las diferencias o disipar las diferencias y de esa manera concretar el propósito que es el negocio en cuestión, quedando ambas partes satisfechas con nuestro trabajo, con nuestra delegación de trabajo, y nosotros también quedando satisfechos porque vamos a poder cobrar la comisión que ha sido pactada en alguna de las cláusulas del contrato de mandato. ¿Ya? Ahora, dice, jurisprudencia acerca del incumplimiento de sus funciones como corredor de propiedades. Y acá hay un recurso de casación en el fondo que está rechazado, ¿ya? Y dice que la corredora de propiedades debe de indemnizar a la clienta por incumplimiento contractual. Como les decía, acá hay un contrato, por tanto hay un incumplimiento civil contractual, ¿ya? Y no realizar la gestión encargada resuelve la Corte Suprema. La demandante en este caso porque esto fue un recurso de casación en el fondo, el que después fue rechazado, pero la demandante, que serían nuestros mandantes, ¿cierto? Ya puede haber sido el comprador, por ejemplo, o el vendedor, demandó y encargó las gestiones para la compra de un departamento que arrendaba. ¿Ya? Encargó las gestiones para la compra de un departamento que arrendaba. Y la corredora adquirió la propiedad para sí, se hizo dueña de la propiedad, haciéndole creer a la actora o demandante que la compra había sido rechazada por la dueña del inmueble a última hora. Ahora, el 17 de diciembre del año 2022, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó aquella base y en su lugar condenó a la demandada a indemnizar, no al demandante, es decir, condenó al corredor de propiedades a indemnizar los perjuicios ocasionados a la demandante por incumplimiento contractual acusado. ¿Ya? Se demandó indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual, lo que ya le he estado señalando hace harto rato. Y la demandante, que era nuestro mandante, ¿cierto? De manera expresa encargó a la demandada, es decir, a nosotros, al corredor de propiedades, la gestión para la compra-venta de un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, ¿ya? Y el encargo fue hecho en razón de la confianza que existía entre las partes, debido a que la demandada era la corredora de propiedades que gestionaba el arriendo del inmueble, ocupada por la demandante, ¿ya? O sea, la demandante era la arrendadora y la arrendadora le pagaba mensualmente el mes de arriendo, los gastos comunes al corredor de propiedades, ¿ya? Y esta arrendadora quiso comprar la propiedad. Entonces, ¿qué pasó? El corredor de propiedades se lo negó y le dijo que había resultado inoficiosa esa compraventa, no había tenido buen resultado, que el dueño del inmueble o dueña del inmueble se había retrotraído de la venta, pero no fue así, sino que la propia corredora se quedó con el bien inmueble. Entonces, luego de distintos tratos con la dueña del sitio, decidió comprarla, ya encargando a la demandada las negociaciones para avanzar en la compra, cuyo precio se pactó en 100 millones, estableciendo una comisión de venta para la corredora de 2 millones. ¿Ya? No obstante, el día pactado para la firma del contrato de promesa de compraventa, la demandada, ya que fue el corredor de propiedades, contactó al demandante, que era el arrendatario, y le indicó que la dueña del departamento se desistió de la venta, concretando el negocio con otro comprador desconocido, quien, como nuevo dueño, comunicó su intención de elevar el canon de arriendo del departamento que pagaba la actora.
Y más adelante, con el correr de los días, la demandante advirtió que el comprador desconocido había sido la propia corredora. Ya, esto es real, chiquillos, lo que les estoy contando. Es un caso real, en Las Condes, acá en Santiago. Y la encargada de la gestión de la compraventa, por lo tanto, solicita al tribunal la indemnización de los perjuicios causados debido al obrar de mala fe de la demandante, incumpliendo el contrato de corretaje pactado, por el cual se le había encomendado la compra de un bien inmueble, que finalmente terminó siendo comprado por ella misma. ¿Qué hizo la demandante? En su defensa, instó por el rechazo de la acción, aduciendo que si bien existieron conversaciones verbales e intercambio de correos electrónicos con la demandante, es decir, con la arrendataria o arrendatario, pero que ello no obstaba para entender que las partes las ligaba un vínculo contractual, por lo que la actora carece de legitimación activa para demandar. E indica que la dueña del inmueble no aceptó la oferta que le había hecho a la actora. ¿Qué pasó con esta situación? El tribunal de primera instancia, que era un tribunal civil, los de primera instancia son los tribunales ordinarios, ¿ya? Los de segunda instancia es cuando se elevan los autos a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema. Entonces, el tribunal de primera instancia, que fue donde se presentó la demanda, ya la decisión de este tribunal fue que fue revocada por la Corte de Santiago en alzada, es decir, por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su lugar acogió la demanda al estimar que se acreditaron los presupuestos de la acción, ya que se probó la celebración del contrato de corretaje y que la demandada compró para sí, es decir, la corredora compró para sí la propiedad que la demandante, que el arrendatario había encargado comprar para ella. Y esta compraventa más encima fue en términos similares a los acordados con la demandante, incumpliendo con ello el contrato. Ahí hay un caso de incumplimiento contractual. ¿Ya? Y en contra de este último fallo, ¿qué pasó? La corredora de propiedades interpuso recurso de casación en el fondo, en la Corte Suprema, acusando la infracción de algunos artículos del Código de Comercio. Y la recurrente, que es la persona que demandó, es decir, el arrendatario, sostuvo que la sentencia impugnada por la contraria, ¿qué quiere decir la contraria? Por la parte demandada, da por aprobado un contrato que contiene una obligación de dar una suma mayor a 2 UTM sin que tal obligación conste por escrito. De igual forma, indicaba que la judicatura de fondo creó un contrato de corretaje que no encuentra un reconocimiento legal, ya que el Código de Comercio regula los corredores públicos y el mandato comercial, no así el corretaje de bienes raíces. ¿Ya? Y el máximo tribunal, que es la Corte Suprema, desestimó el recurso de casación en el fondo. Lo desestimó, es decir, le dio no al lugar, al considerar, ya, que respecto de las alegaciones sobre la prueba de una obligación no escriturada, que si bien es cierto que las partes no dejaron constancia escrita del corretaje pactado y de sus condiciones, se les dio por aprobada sobre la base de diversos antecedentes documentales que la sentencia detallaba y que incluyen el borrador de contrato de promesa celebrado entre el actor y la vendedora del inmueble, así como la escritura pública que da cuenta de la adquisición de la propiedad por parte de la corredora de propiedades y de diversos correos electrónicos entre las partes que dan cuenta del encargo y las gestiones realizadas por la demandada. ¿Ya? Lo último, dice, en tal sentido, y abro comillas, este fallo puntualiza que, ahora sí abro comillas, debe recordarse que la decisión de los hechos existieron dos relaciones contractuales. La primera, la letra A, entre el demandante y la demandada, que quiere decir entre el arrendatario o arrendataria y el corredor de propiedades, derivada del corretaje de propiedades.
Y B, el otro contrato que también existía a la fecha de toda esta situación de la demanda, había otro contrato entre la demandante y su arrendadora, ¿ya? Es decir, la dueña del inmueble. Relación que pudo devenir en un contrato de promesa de compraventa, lo que no se verificó, ¿ya? Y finalmente el Juzgado Civil de Santiago condena a la corredora de propiedades, ¿ya? Y el fallo de esta condena se expresa en que el corretaje de propiedades es un contrato no regulado específicamente por la ley. Por eso es importante realizar el contrato del mandato y dejarlo como escritura pública. Pese a que es habitual la presencia de corredores en el mercado inmobiliario, el que comprende una obligación de hacer o de intermediar eventualmente. La obligación está constituida por el pago del servicio, el que se materializará una vez que el corredor cumple su encargo, y las partes intermediadas, que celebran el contrato de compraventa o arriendo. ¿Ya? Y bajo este mismo razonamiento, el fallo dice que, asentado por los jueces del fondo, no solo por la prueba de testigos, que entre demandante y demandada existió un contrato de corretaje, la supuesta infracción de las disposiciones señaladas resultan inoficiosas al caso analizado, desde el momento que ellas apuntan a obligaciones de dar. Las obligaciones en el Código Civil son de dar, hacer o no hacer, y en este caso apuntan a las obligaciones de dar, o como señala el precepto, a la promesa de entrega de un bien, porque esa es la obligación de dar un bien inmueble, es dar cuando la obligación es de dar, existe el título traslaticio de dominio o la enajenación, que el bien inmueble se transfiere de una persona a otra. Cuando son de hacer, se trata de ejecutar algo. Y cuando son de no hacer, la obligación se trata de una abstención de que no debe de hacerse una determinada situación. Como por ejemplo, en nuestra cláusula de exclusividad que debe de estar en el contrato de mandato, sería una obligación de no hacer por parte del mandante. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, se va entendiendo. Yo sé que es un poco más complejo, más, no sé si complejo, quizá un poco más engorroso, tedioso, pero es importante, chiquillo, estudiar también acerca de un poco de historia respecto a la jurisprudencia y a casos en cuanto al incumplimiento de nuestras funciones como corredores de propiedades. ¿Ya? Por eso está acá en el PPT esta situación y este caso para poder analizarlo. Y lo siento si estoy leyendo, pero vienen muchos, es jurisprudencia, entonces hay que leerlo tal cual, es palabra del, no del legislador, pero es palabra de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Entonces son fallos que se deben de enseñar de tal manera que, que no suprima ninguna de las partes contenidas en el fallo de ambos tribunales. ¿Ya? Disculpe, profesor, yo Dígame. no entendí muy bien la figura, cómo se hizo al final, creo lo que entendí, ¿Ya? que la corredora de propiedades, ¿Sí? por una parte, no cumplió con el mandato, ¿no es cierto?, que era de vender la ¿Sí? propiedad, Sí. ¿cierto? Y Ujú. por otro lado, la misma corredora de propiedades terminó comprando el inmueble. ¿Es eso? Exacto. Compró para sí misma el inmueble. Eso es en otras palabras. Lo entendió súper Y bien. Eso es en palabras súper simples. Eso es lo que pasó. Entonces ella le mintió en el fondo a la arrendataria. Le mintió porque le dijo que el bien inmueble no estaba dispuesto para ser comprado, sino que otra persona desconocida, como dice ahí, lo había comprado, pero esa persona desconocida finalmente no era un desconocido, era la propia corredora de propiedades.
Lo que sí no entiendo es por qué hubo problemas si el fin último del dueño del bien inmueble era Vender. efectivamente vender. Se vendió a mayor precio del que la corredora le había dicho, se vendió a menor precio, porque en realidad no entiendo muy bien el fallo en definitiva, porque no sé si yo tengo una casa, indistintamente me la voy a comprar el mismo corredor de propiedades o una persona X, a mí lo que me importa es vender. O sea, no me importa cómo es que se llama, quién me compre, tanto y en cuanto no sé, cómo es que se llama, no sé, no se cumpla el precio pactado o lo que yo estoy pidiendo por el inmueble. Pero acá no me queda muy claro si fue la misma corredora de propiedades que compró y lo compró a menor precio del precio original. Es eso? No, 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 porque aparece que el canon de arriendo era el mismo en similares condiciones. Acá el problema es que hubo un contrato de mandato entre el arrendatario y el corredor de propiedades e iban a realizar la promesa de compraventa. Entonces fue porque ya existiendo ese contrato, y por eso decía que había muchos correos electrónicos que se incorporaron como pruebas de que existía un mandato entre ambas partes y que ella le había ofrecido comprar la propiedad, la arrendataria. Entonces ahí la corredora de propiedades incumple, porque si le ofrece la venta, primero hay un corredor de propiedades, ¿cierto? O sea, es decir, la arrendataria no tenía contacto directo con la dueña. Entonces la única manera de saber de que el bien inmueble estaba en venta era porque la propia corredora o corredor se lo había mencionado. Hacen este contrato de mandato y entonces ahí es cuando existe el incumplimiento de la relación contractual, porque no logra concretar la venta. Y es más, quien se queda con la compraventa es ella misma. Ok, ok, ya. Y entonces, al final es por el mandato que no se cumplió más que por Exacto. haber vendido la casa o no. Exacto, fue porque el mandato en el fondo no se, no se cumplió como usted dice. Existió un incumplimiento de responsabilidad civil contractual en el mandato. Igual, o sea, entiendo el punto que esto sea didáctico, ¿no es cierto? Como para que nosotros entendamos qué responsabilidades o de qué podemos atenernos con, no sé, los futuros clientes que nosotros podamos tener, pero al menos es mi sensación, ¿no? Me da la sensación que, no sé, pues, al final se logró el cometido y distintamente el mandato se haya cumplido, ¿no? Que en el fondo es vender una casa, no sé, a mí me parece, no sé, no soy juez ni nada por el estilo, pero me parece, como dicen ustedes los abogados, inoficioso Claro. toda esa vuelta. Toda esa vuelta No que se sé, dio. Claro, lo que pasa Por es lo que que yo, sí, disculpe, profe, sí, así dime. como para traducir un poco, por lo que yo entiendo, como para aclarar al compañero y a ver si yo también no estoy equivocada, no es que no se haya cumplido el mandato con la dueña, sino que la corredora hizo un mandato o sea, una promesa de compra y venta con la arrendataria, con la persona que está Exacto, ocupando el lugar. Y ese es el mandato que incumplió. Por exacto, eso eso es. fue la arrendataria la que denunció a la corredora, porque en el fondo Exactamente. le engañó. Claro, no es que no no, haya no, cumplido con la otra parte, no, no es que no haya cumplido con la venta, sino que no cumplió con la arrendataria, porque recuerden que hacemos no, mandatos no, para con ambas partes. de acuerdo, eso me quedó súper claro, pero en términos prácticos, prácticos, ¿no es cierto? No sé, yo, si me venden una casa, bueno, listo, Claro, pero es es lo que que quiero por el dinero, no sé. ya sé cuál es su Pe- duda. Usted se está confundiendo con la persona que demandó. Aquí la persona que demandó no es la dueña de la casa, ya no es la dueña porque la dueña Fue la vendió, arrendataria. fue la arrendataria.
Ah, porque ok, ahí está, ok, ahí sí, ahí ahí sí, sí. la Claro, arrendataria fue la que demandó, porque no cumplió con el contrato de mandato, que era lograr el cometido de venderle la casa, venderle la propiedad a ella. Ah, ya, Tiene ahí sí sentido. tiene, claro, claro, es que como usted dijo en un principio, en la intermediación son dos contratos, no uno. Exacto. Es entre ¿cómo es que se llama? El dueño del inmueble y, no sé, el posible comprador. Claro, ahí sí me quedó más claro. Ya, perfecto. Gracias de todas Eso formas es. por la aclaración. Ya, súper. Para eso estamos. Y gracias a ustedes por estar atentos, porque de esa manera podemos hacer una clase mucho más lúdica, más entretenida. Y no estoy solamente yo hablando. Así es que gracias a ustedes de verdad por la participación. Profe, ¿Sí? la firma del mandato con un comprador, potencial comprador, siempre se debe hacer previo a la firma de la promesa compraventa. Sí, es previo. Eso se hace de manera previa. Y de hecho hay algunas personas que no quieren firmar la promesa de compraventa por el solo hecho de querer arrepentirse, pero a nosotros nos conviene realizar el contrato de promesa de compraventa porque en el caso de que no cumpla con la obligación de la promesa de compraventa, como lo dice su nombre, es una promesa, es un contrato futuro, pero es cierto futuro porque, no sé, se firma la promesa de compraventa hoy día de que, no sé, en 8 meses más vamos a firmar el contrato de compraventa. Entonces es futuro y es cierto porque hay certeza jurídica de que en 8 meses más el siguiente contrato va a ser firmado. Entonces, de esa manera, nosotros como corredores nos aseguramos de que la compra-venta va a tener buen resultado. Y en caso de no, en caso de retractarse, en el contrato de promesa de compra-venta existe un monto asociado a UTM por concepto de sanción, de incumplimiento del contrato de promesa de compra-venta. Perfecto, Ujú. perfecto. Y ese monto de sanción es en base al valor total del bien Del raíz? bien inmueble, sí, idealmente es un porcentaje. Yo la Ah, próxima semana, el lunes, me comprometo a mostrarles mandatos. Quiero que hagamos una clase más lúdica. Bueno, espero tener bueno ya mi computador y poder compartirles pantalla para que podamos analizar ciertos contratos de mandato que no súper. están en el PPT, pero es más que nada como para que hagamos la clase de manera más interactiva y no estemos solamente parafraseando y leyendo la materia del PPT, para hacerlo un poquito como material complementario. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Ya, chiquillos. Chicos, son las 20:09 tengo yo, así que nos vamos a nuestro break de 15 minutitos y volvemos. ¿Ya? Ya. Súper, ya, nos vemos en 15 minutitos.
Te quiero. Ujú. Ya lo ha cumplido 3 veces. Ujú. Ya tiene su ritual. Ya es el único que queda. Ujú. Así que yo hice un pulquis, te mató, pero reviviste. Y ahí creyó que ganaste la partida. Pero cuando ve que queda alguien, y que eres tú, ahí te da una ansiedad. No, no. La leche del receta. La un emote. Uno que se llama, a ver, danza de stock. Miguel, ¿Mm? te hubiera matado. Ya, chicos, ¿volvieron del break? Sí, Ya, perfecto, me demoré un Sí, poquito, que estoy Acá estamos. con visitas con mis sobrinas del sur y no me querían soltar. Así que Ah, qué mis bien. guaguitas querían venir Oh, conmigo a hacer clase. qué linda. Sí, son mis únicas dos sobrinas que tengo. ¿De qué Chiquillas, parte del sur? son de Nueva Imperial. ¿Nueva Imperial? Sí, por allá por Temuco. Ah, o sea, bien al sur. Sí, bien al sur, entonces vienen solamente unos días para las vacaciones de invierno. Ah, ya. Ya que están algunos Así que colegios con aquí vacaciones ya. estoy Ah, chocheando. qué bueno. Esto ya se ha Sí. dicho. Chochear se ha dicho, sí. Me alegro. Gracias. Ya, vamos a pasar la asistencia, aprovechando que ya hay más personas conectadas. Ya, acá tengo, hoy día estamos a 18 de junio. Cómo pasan las fechas rápido, cómo va pasando el mes. Ya, tengo acá Eduardo Andrés Álvarez Cadegán, sí, presente. presente Eduardo. Paola Barraza Paola Barraza Sosa, ¿no está Paola? Ya. Carlos, Profesora Paola dijo que ella no podía hoy día conectarse. de veras, sí, queda justificada. Ya, queda presente de Claro. igual manera. Ya, súper. Muchas gracias.
Carlos José Bay Molina, Presente. presente. Geraldine Danae del Pino Saavedra, Presente, señorita, ¿sí? disculpe, es que yo hice la prueba ayer y todavía no tengo el resultado. Sí, lo hablamos en un inicio de la clase de que las pruebas van Ah, a ya. estar revisadas el día lunes. Ah, ya, bueno, muchas gracias, ¿Ah? disculpe, no le había escuchado eso. No se preocupe, sí, el día lunes van a estar listas las pruebas, porque como hay Bueno, parte de desarrollo, las de desarrollo las tengo que evaluar yo y cuando son de verdadero y falso, el robot de manera automática les envía sus pruebas, pero en este caso tengo que ir leyéndolas yo una por una y estarían listas el día lunes. bueno, muchas gracias. Paula Andrea Farías Mardones. La Paula está. Javiera Romina Fernández Sangüesa, Presente. presente. Lorena Garcés Tejea, Marvin Miguel Gutiérrez Cortés, Marvin, Presente, profesora. presente Marvin. Vanessa Roberta Lagos Oliva, Vanessa. Joana Lisset Orellana Ayala, Presente, profe. ya, súper. Wenaldo Enrique Sandoval fue mayor, Presente. presente Wenaldo. Sandra Jacqueline Sobarzo Gutiérrez, Presente, profe. presente. Ya tenemos casi asistencia completa el día de hoy. Súper bien. Profe, me puso presente, no se me abría el micrófono, le apretaba y le apretaba. Lorena Garcés. La pongo presente ahora. Lorena Garcés. Ahí sí. Igual yo estoy presente por si Gracias. acaso. Ya, súper. Ya, chiquillos, nos estaba revisando y nos falta solamente un apartado de la noticia relacionada porque según el cronograma teníamos que pasar hasta antes de la noticia y nos pasamos de largo. Pero es porque el cronograma apunta muy poquitas, muy poquito a realizar, a pasar. Así es que nos pasamos un poco, bueno, no está de más decirle que nunca es en perjuicio de ustedes porque las pruebas siempre van a ser de los contenidos de la materia que son a evaluar, pero vamos a terminar yo creo que en unos 5 minutos más porque nos queda solamente un apartado y ya me dijeron que el computador ya está disponible, así es que el lunes voy a poder compartirles pantalla y les voy a poder mostrar los mandatos. Y para ser mucho más solidario, se los voy a enviar para que tengan sus propios modelos de mandato para cuando ya estén trabajando como corredores de propiedades, ¿ya? Así que esa buena noticia querías darle. Ya, ¿qué más? Bueno, lo que nos decía el fallo de la Corte Suprema es que, según lo que estábamos analizando recién, es que siguiendo además en la misma línea del razonamiento, al no encontrarse establecido el sustrato fáctico que conduciría a rechazar la acción de la parte demandante, habría que concluirse también que el recurso de casación en examen pierde todo sustento. Por tanto, tanto lo que falló el tribunal ordinario, el tribunal civil, el tribunal de primera instancia, como el tribunal de alzada, ambos fueron rechazados, ¿ya? Y para tener éxito en sus postulados, forzosamente habría que alterar los hechos que vieron determinados en el fallo y establecer circunstancias que no han sido asentadas, lo que no resulta posible en tanto los hechos que sirvieron de base a las conclusiones de los sentenciadores que resultarían ser inamovibles y definitivos por la sentencia definitiva que causa ejecutoria y a la vez cosa juzgada. Y además
al no haberse denunciado de manera eficiente el quebrantamiento de normas reguladoras de la prueba. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo. ¿Ya? Y después lo que nos queda por pasar es el análisis financiero. Ya terminamos todo lo que es la jurisprudencia, que fue un poco más de lata, ¿cierto? Y comenzamos a pasar el análisis financiero del corretaje de propiedades, la comisión y la falta de pago de la misma. Para esto se va a subdividir en la descripción del sector como primera parte, después las ganancias de los negocios como segunda parte. Y después tenemos otro título que ya lo vamos a pasar también en la siguiente clase, que es las comisiones del corredor de propiedades y oportunidades en que nace el derecho a exigirlas. Obviamente ya sabemos que el derecho a que nace a exigirla es según el plazo cierto y oportuno que es fijado en el contrato de mandato. Ahí están fijadas las comisiones del corretaje de propiedades que serían pactadas de manera libremente porque es un contrato para las partes entre el corredor de propiedades y entre quienes solicitan nuestros servicios, que serían los mandantes. ¿Ya? Que por lo general siempre es el 2% del precio de la venta nuestra comisión. Y más adelante pasamos al campo laboral del corretaje de propiedades. ¿A qué nos dedicamos? A los terrenos, casas, departamentos, oficinas y últimamente lo que está súper en boga, los arriendos o compraventas de bodegas. ¿Ya? Y bueno, la clase de hoy más la clase, hoy día estamos a miércoles, más la clase del lunes va a ser evaluada el día miércoles, ¿ya? Así que el lunes, al terminar la clase, vamos a, antes de, o sea, sí, al terminar la clase, luego del break, vamos a pasar vamos a hacer el repaso como lo hicimos la clase pasada respecto a la prueba, siendo bien acuciosos y bien determinados cada una de las preguntas que va a entrar en la prueba para que no se asusten o no se encuentren con sorpresas inesperadas. Ya, así que eso, chiquillos, pensé que faltaba más materia, pero ya terminamos de pasar todo. Acá está Lorena Garcés, yo estoy presente, no se me abrió el micrófono. Sí, Lorena, ya la puse presente. Así que eso, chicos, que descansen, que tengan un buen fin de semana largo para quienes puedan tomárselo y nos vemos entonces el lunes. ¿Ya? Gracias. Chao, nos vemos. Ya, Chao. chao, chao. Cuídense, abríguense harto. Nos vemos el lunes.